minutos. 8-10 minutos. ADN. Ustedes escuchaban, hay un panorama económico, político, una coyuntura muy importante en el momento presente, también con lo que suceda en materia constitucional, y la vamos a dialogar aquí en estudio junto al actual presidente del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes, expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril Sofofa, Bernardo Larraín. ¿Cómo le va, Bernardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Qué gusto tenerlo aquí. Aquí Además presencial, exactamente. De todas maneras. No podemos evitar la pregunta porque usted fue parte de una de las 6 ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, de hecho la más grande, la SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril. ¿Qué le parece que con la ley de delitos económicos ya a punto de entrar en vigor, con el examen del Tribunal Constitucional, llegue la CPC, representación de los distintos empresarios, a poner este téngase presente a fin de revisar por lo menos cómo va a salir? Mira, primero 2 comentarios. En el fondo, uno, decir que si un actor, sea la CPC o sea una organización de la sociedad civil, una institución académica, que simplemente por presentar un téngase presente en un tribunal constitucional que está precisamente revisando la constitucionalidad de una ley aprobada en el Parlamento, decir que eso es sinónimo de que la CPC esté en contra de que se sancionen enérgicamente los delitos económicos como la colusión, me parece que puede ser una buena cuña política, pero es poco seria. Es completamente legítimo, es el derecho que tiene cualquier actor de ir a una institución de la República que precisamente tiene como rol revisar si una ley es compatible con la Constitución. Ese es un punto que quería hacer. Segundo, decir que porque una ley fue ampliamente aprobada por los señores parlamentarios, no admite ninguna revisión, ningún comentario, ningún actor que pueda levantar un vicio de constitucionalidad, me parece que también puede ser una buena cuña para la galucha, pero es poco seria. Creo que ambas cosas son perfectamente legítimas, perfectamente pertinentes, que un actor en el fondo vaya al TC para pedir en el fondo, ¿sabe qué? Esto es un téngase presente, o sea, no es vinculante el téngase presente. El TC tendrá que discernir si admite los argumentos o no. Me parece también legítimo que los senadores y los diputados hagan su téngase presente, pero creo que es malo para la democracia cuando le quitamos legitimidad a que un actor pueda ir al TC, y además en el fondo haciendo esta cosa media mañosa, es decir, mira, la CPC va al Tribunal Constitucional, por lo tanto está en contra de que se sancionen enérgicamente delitos como la colusión. Pero... lo digo fuerte y claro, la CPC, yo como parte del mundo empresarial, estamos 100% de acuerdo que delitos como la colusión merezcan una pena en el fondo efectiva, fuerte, y no hay ninguna duda al respecto. Ahora que la CPC tenga ciertas dudas respecto de la constitucionalidad de ciertos contenidos del proyecto de ley me parece perfectamente legítimo. Lo mismo se dijo, dicho sea de paso, para el CERNAC. Se dijo la CPC está en contra de que el CERNAC tenga dientes. El CERNAC en ese ley lo que hacía el proyecto de ley era básicamente transformar el CERNAC, que yo estoy de acuerdo nuevamente que tenga dientes, que sea fuerte, que defienda a los consumidores. Pero ¿por qué es razonable que sea juez y parte de una institución? Una institución del Estado tiene que definirse, o es parte o es juez. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Estamos aquí en los estudios de ADN con Bernardo Larraín, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes y además expresidente de la SOFOFA y, como él mismo dice, parte del mundo empresarial. Pero para hacer un punto, el que dijo que esta había sido una ley ampliamente aprobada, transversal, fue el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. Yo creo que es un argumento válido, en el sentido de que si el Congreso, en el cual el oficialismo, la izquierda, no tiene mayoría, y el gran mundo parlamentario decide que sí, que hay que hacer una ley de delitos económicos más dura, quiere decir que hay un acuerdo, que hay una transversalidad política. Ese objetivo de hacer una ley de delitos económicos que por un lado ordene, ¿no es cierto?, todo lo que es el ámbito de los delitos económicos, los precise, liste cuáles son los tipos de delitos económicos que deben ser en el fondo sancionados penalmente, me parece muy bien. Yo creo que el objetivo de la ley es positivo. Hay muchos contenidos de la ley que son positivos. Eso nadie lo cuestiona. Nadie cuestiona. Ahora, nuevamente, volviendo a estos 2 principios generales, en el fondo, ¿acaso el Parlamento no ha aprobado por amplia mayoría leyes que finalmente persiguen un objetivo y que luego no lo logran? ¿No se acuerdan de una cosa que se llama los retiros? Que supuestamente iban a proteger en el fondo a las clases medias y que finalmente terminaron generando una inflación que las perjudicó. Las leyes pueden perseguir un objetivo loable, pero perfectamente el instrumento que se selecciona puede finalmente ser ineficaz. Y no solo ineficaz, sino que en el fondo generar efectos secundarios que son peores a los que el objetivo inicial tenía. Entonces, no es argumento de decir se aprobó ampliamente para sostener que la ley en el fondo va a operar bien, digamos. Entonces, pero hay un antecedente. Hay un antecedente que, por lo menos para la opinión pública, ha sido parte de su indignación
Y tiene eso que ver, lo por comparto, ejemplo, insisto, o sea, con creo las que los clases. delitos... O sea, ¿cómo ha sido hasta ahora? Colusión, clases de ética. Ahí termina la sanción. Mira, hoy día la colusión es sancionada penalmente. Esta ley en el fondo lo precisa, lo aclara. De igual forma como es sancionada penalmente en Europa y en Estados Unidos. Hoy día la sanción penal por colusión en la legislación chilena es equivalente a la europea y a la americana. Entonces el tema no es la colusión, pero déjame darte un solo ejemplo, porque este concepto de que de repente hay instrumentos bien que tienen un objetivo en el fondo loable, que compartimos, pero que eventualmente logran una situación compleja. Entonces, los delitos tienen que ser bien tipificados y en forma precisa. Te doy un ejemplo, en el fondo que hay ciertas cosas que esta ley consagra. Administración desleal. Y no voy a meterme en los temas que todo el mundo habla. Colusión 100% de acuerdo, que se sancione penalmente, en fin, con toda la energía de la ley, digamos. Pero, por ejemplo, la administración desleal. Se podría presentar el siguiente caso. Se dio, de hecho, hace algunos años, cuando se acuerdan los incendios de la región del Maule, Sí. que se le acusó a la Compañía General de Electricidad, Claro. que era responsable, y hubo 2 profesionales del área de mantención de esa empresa que terminaron con prisión preventiva, porque se presumió en el fondo que el supuesto estándar de mantención de las líneas habría sido la causa de un incendio que finalmente resultó en consecuencias devastadoras. Bueno, precisamente el concepto de... esos son delitos que tienen que estar muy bien precisados y tienen que ser compatibles con la naturaleza empresarial. La naturaleza empresarial es de tomar riesgos. En la actividad empresarial se cometen errores, se entran en acuerdos comerciales con un cliente que eventualmente después terminan siendo ruinosos para la empresa. Y hay otro delito relacionado con esto que se llama en el fondo acuerdos abusivos o bien en el fondo administración desleal, en fin. Entonces una empresa... por ejemplo, alguna vez hace tiempo se dijo Codelco entró en un contrato con una empresa china para venderle cobre a un cierto precio de largo plazo. Después el precio del cobre se fue para arriba y terminó siendo ruinoso ese contrato para Codelco. ¿Es responsable penalmente el presidente ejecutivo de Codelco? Porque un accionista o un chileno podrá decir, mire, usted arruinó a la empresa y suscribió un contrato. Entonces, a eso nos referimos cuando requerimos en el fondo una cierta precisión y una buena definición de los delitos económicos que sean compatibles. En inglés se le llama el business judgment. Ese es un concepto que está en la jurisprudencia inglesa. O sea, un tribunal, cuando le llega un caso de delito económico, aplica este concepto. A ver, ¿hay dolo aquí en el fondo? El ejecutivo que era responsable de la mantención. Pero los casos que hemos conocido, hubo dolo, colusión, hubo dolo. Por supuesto, por eso te dije, te he dicho varias veces, claro, en el fondo, la colusión 100% de acuerdo, es que lavado de dinero, lavado de activos, en el fondo, abuso de los consumidores, tráfico por supuesto, de influencia. pero hay varios otros tipos que se agregan que creo que no quedan definidos con suficiente precisión. Ahora, ojalá que esto se hubiera discutido durante la tramitación parlamentaria, digamos. Nosotros, cuando yo fui presidente de SOFOFA, formé un grupo de trabajo que estaba presidido por Julio Pellegrini, abogado, que integró el ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, José Ignacio Piña, y hicimos varios comentarios, digamos, y si trabajamos con el abogado Antonio Bascuñán, en fin. Y eso no sé si se descontinuó por parte de la CPC y de la SOFOFA, pero era importante haber participado en la gestación del proyecto de ley. Ahora, Bernardo Larraín se aludía en la conversación a las palabras del ministro de Hacienda, defendiendo la puesta en marcha de esta ley de delitos económicos. Una figura, la de Mario Marcel, que ustedes conocen, por cierto, desde los tiempos del Banco Central y mucho antes, ¿no? Cuando era el asesor de la Comisión Marcel en la reforma previsional, la última que salió adelante. ¿Qué visión se han formado de la política fiscal en materia económica, Bernardo, tomando en cuenta que el crecimiento para este año va a tener todavía un decaimiento y además la inflación, si bien va a la baja, va a seguir siendo una piedra en el zapato? Bueno, la política fiscal en particular, yo creo que hay una buena gestión de ministro Marcel. O sea, el fondo haber hecho un esfuerzo de disminuir el gasto fiscal para para llegar a un superávit, ¿no es cierto?, el año pasado, me parece muy importante. Ahora, en el ámbito del crecimiento, por supuesto, en el fondo que el desempeño no ha sido bueno, digamos, y no es que sea responsabilidad del ministro Marcel en particular. Creo que no se han emprendido iniciativas legislativas que tengan básicamente como objetivo reactivar el crecimiento. Y creo que, ¿concesiones, por ejemplo? Bueno, concesiones, en el fondo, ahora recién se anunció una cosa muy relevante que la celebramos del gobierno, que es en el fondo modernizar todo el sistema de permisos sectoriales y de permisos ambientales. O sea, salió un informe de la Comisión Nacional de Productividad hace una semana que advertía una cosa que hace completamente inviable cualquier proyecto de inversión, que hace completamente inviable que cualquier inversionista se interese de venir a Chile. Cuando una tramitación ambiental o de permisos sectoriales toma 8 años
como según indicó la Comisión Nacional de Productividad en el caso de los proyectos mineros, o 12 años, como era el caso, ¿no es cierto?, los proyectos de desalación, bueno, no hay ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de atraer a esos inversionistas a Chile. Entonces, modernizar esos dos procesos de permiso sectorial y permiso ambiental es fundamental. Y esa es una pata, ¿no es cierto?, fundamental del llamado del ministro Marcel al pacto fiscal. El pacto fiscal es distinto a una reforma tributaria porque además de modificar la estructura tributaria, se agregan dos pilares fundamentales. Primero, en el fondo de incentivo al crecimiento y segundo, en el fondo de modernización del Estado. Y vaya que es relevante este último cuando vemos, ¿no es cierto?, los escándalos, el conflicto, la crisis generada por Democracia Viva, donde, ¿por qué lo digo? Porque finalmente está muy centrado el análisis en exigirle mejores estándares de transparencia a las fundaciones, en establecer un mecanismo en el fondo riguroso, profesional, abierto para asignar recursos públicos a esas fundaciones, en minimizar la asignación directa, lo que me parece muy bien e importante. Pero la política le cuesta poner el foco en lo que es la principal responsabilidad de los gobiernos, de la política, en el fondo, que es por qué se pueden nombrar personas cercanas a una parlamentaria que no tienen las competencias para administrar recursos públicos en una seremía. Es un rechazo transversal. El presidente de la fundación era asesor de defensa. Y ahí están los temores de una reforma tributaria o pacto fiscal cuando no quedan de manifiesto los destinos. Bueno, ese es el propósito de nuestra iniciativa popular de norma que ingresamos a la Constitución, que es en el fondo que la Constitución habilite una reforma al régimen de empleo público, que acote la cancha libre que tienen hoy día los gobiernos para designar personas cercanas, que no tienen competencias para los cargos públicos. Y eso para mí no solamente debe estar en la Constitución, sino que cambiar el régimen de empleo público debe ser una pata fundamental del pacto fiscal, así como en el fondo modernizar el sistema de permisos como componente de la pata, ¿no es cierto?, de incentivo a la inversión. Ahora, convengamos que el ministro Marcel y el gobierno partieron con una reforma tributaria. Esa era una reforma emblemática del gobierno del presidente Gabriel Boric y eso, digamos, cada vez ha ido edulcorando más y está en el camino de un pacto fiscal. Pero incluso ese pacto fiscal está en signo de interrogación, porque justamente este caso de fundaciones al que tú haces mención ha cambiado también la posición de sectores de la derecha y me imagino que del sector empresarial también. O sea, hablar de impuestos y de aumento de impuestos parece ser que no existe mucha disposición ni desde la derecha ni desde el mundo empresarial. Y ese es un tema esencial, medular, para poder sostener políticas públicas que también lleguen directamente a la ciudadanía. Bueno, ese debate tiene que estar fundado en la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia del sistema tributario chileno? Nos dice en el fondo que donde estamos recaudando menos que los países que admiramos es los impuestos a las personas. Y principalmente relacionado con que en los otros países, ¿no es cierto?, el 80% de las personas pagan impuestos a la renta, y en Chile solamente un 20% de las personas pagan impuestos a la renta. Esa es la principal brecha. La segunda brecha es que quizás podemos ser mucho más eficaces en las medidas anti-elusión y evasión. Una tercera brecha, creo yo, en el fondo que tenemos que avanzar es el fondo gravar las externalidades negativas, emisiones, azúcar, alcohol, etcétera. La brecha no está en donde el proyecto de ley original del gobierno puso la ficha. La brecha no está en la tributación de la inversión. En Chile se tributa mucho más, las empresas que son los vehículos que hacen inversión, tributan mucho más que los países desarrollados. Irlanda tiene un impuesto de primera categoría para las empresas de 10%, y no lo hace por ser generoso con los empresarios, lo hace porque sabe que tener un impuesto competitivo con el resto del mundo permite atraer esas inversiones que generan un bien público como son más recaudación tributaria, mejores empleos formales. Entonces, si estamos dispuestos a rascar donde pica, a realmente cerrar las brechas del sistema tributario chileno con respecto a lo que debiera ser un sistema tributario del siglo XXI, entremos a la discusión tributaria, pero cada vez que entramos y ponemos en la mesa instrumentos que no son los que el sistema tributario chileno requiere. Ahora, esto me tocó entrevistar hace muy poquito a Andrea Repeto, una economista bien destacada, que decía: ojo, estamos en un momento de inmovilismo. Aquí las cosas, las conversaciones de los actores importantes están en blanco y negro. No hay espacio para conversar, no hay un espacio común y la ciudadanía, tengo la impresión por las encuestas que eso es lo que está viendo, digamos, que hay una discusión que sigue en una burbuja bastante desconectado de la gran mayoría. Cuando fue el estallido social, usted era parte de la SOFOFA y recuerdo que nos juntábamos, haberlo entrevistado, entonces me decía, acá tenemos algo por leer, aquí tenemos algo por hacernos cargo. Y economistas, como Repeto, dice, bueno, tuvimos un estallido social y ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos cambiado? ¿Cambiamos reforma provisional? Creo que aquí también hay un mea culpa, una autocrítica de parte de todos los actores, los políticos, pero en este caso del mundo empresarial, ¿cuál sería la autocrítica? ¿Hacia dónde tendrían que moverse?
pensando que aquí no es el siglo pasado, hace solo un par de años tuvimos un estallido social importante, gravitante, movió el tablero. No, y yo comparto que lo peor que podemos hacer es inmovilismo. Yo creo que hay que avanzar en el pacto fiscal y yo creo que hay que avanzar en el pacto constitucional. Yo nunca he sido de los que creen que dejemos las cosas como están, aprovechemos el supuesto cambio pendular de la política chilena para dejar la Constitución vigente, para no hacer un pacto fiscal. Yo no estoy en ese barco. Yo creo que hay que hacer un pacto fiscal y hay que terminar el proceso constitucional bien. Pero un pacto fiscal, insisto, tiene esas tres patas. Yo creo que el ministro Marcel está empezando a mostrar sus cartas. La semana pasada anunció una serie de medidas pro inversión. Entre ellas, porque creo que menos es más. Yo creo que es mejor poner el foco en una o dos para realmente en el fondo exigir accountability, para que se rindan cuenta de si se avanzó en ella o no. Yo creo que en el tema de inversión, lo principal, insisto, es modernizar, cambiar el sistema de permisos sectoriales y ambientales. Tema ampliamente diagnosticado, pero que no ha habido voluntad política para avanzar. Ese va a ser para mí el tema central, si avanzamos ahí o no. En el tema de modernización del Estado, que es la segunda pata, yo creo que hay una cosa que anunció ayer el ministro Marcel que es importante, la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, una cosa que venimos promoviendo hace mucho tiempo, que es básicamente una institución independiente del Estado de Chile, que esté sistemáticamente evaluando la calidad, el impacto y la eficiencia de programas y políticas públicas. Eso es fundamental, requiere un proyecto de ley y también requiere ser habilitado desde la Constitución. Para mí ese es un pilar de la evolución del Estado y el segundo es cambiar el régimen de empleo público, restringiendo las designaciones de confianza del gobierno de turno. Y en lo tributario, bueno, obviamente, dije recién, evasión, ilusión, externalidades negativas, cerrar las brechas de impuestos personales, recuperar la competitividad del impuesto a la inversión. Por lo tanto, hay disposición total a cambiar las cosas en el ámbito constitucional y por lo menos esa es la posición que tenemos desde Pivotes, digamos. Y el ministro tiene en sus manos, en el fondo, romper la inercia. Y creo que lo está haciendo, mostrando cartas en temas de inversión y mostrando cartas de movilización del Estado. Hasta hace poco tiempo ahora van a tener que mostrar ustedes las cartas. Solamente mostraba sus cartas del tema tributario. Y no de los otros dos. Las cartas del tema de movilización del Estado nosotros mismos hemos... me refiero a tributarias, a otras. Bueno, yo acabo de decir, en el fondo, externalidades negativas, ilusión, evasión, en fin, impuestos personales, competitividad del impuesto a las empresas. Es una agenda que por supuesto que hay que entrar a ella. Vemos la agenda en desarrollo del presidente Gabriel Boric en España. Está comenzando en España su gira por Europa y está acompañado de una comitiva empresarial estrictamente de mujeres, con la actual presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, la vicepresidenta de la CPC, Susana Jiménez, y más dirigentes. ¿Qué señales se da, primero, con este hito y además con las conversaciones que hemos tenido ahora? Mira, contento. Piensen ustedes que a Rosario Navarro yo la invité a meterse a SOFOFA. Era parte del primer comité ejecutivo de mi presidencia de SOFOFA. A Susana Jiménez fue también integrante del comité ejecutivo y vicepresidenta de mi directiva, hoy día vicepresidenta de la CPC. Así que son personas que tienen una trayectoria empresarial y gremial muy importante y creo que están ahí en el fondo en esa gira por sus competencias, por su condición de buenas empresarias, de directoras de empresa y van a hacer un aporte fundamental a una gira que siempre es positiva porque es básicamente mostrar Chile al mundo para atraer inversión a hidrógeno verde, a litio, para que las mejores empresas vengan al litio y no solamente, dicho sea de paso, las empresas estatales que van a recibir una asignación directa de contratos de operación en los salarios distintos del Atacama. O sea, eso lo encuentro incomprensible, que la primera medida del gobierno, si queremos realmente atraer a las mejores empresas mundiales de litio y hidrógeno verde, ¿por qué tenemos que, como primera medida, decir en el fondo, haremos una asignación directa este año a Enami y Codelco de contratos de operación de litio en salarios distintos del Atacama? Entiendo que en Atacama hay dos operadores con los cuales se está negociando, bien, pero en el resto, ¿por qué no hacemos un proceso abierto, competitivo, donde vengan las mejores empresas del mundo, las mejores empresas chilenas, sean estatales o privadas y que compitan en igualdad de condiciones? Claro. El argumento ha sido El ministro de Economía y la ministra de Energía y la ministra de Minería, en el Senado la semana pasada dijeron, primero vamos a asignar en forma directa y expedita un contrato especial de operación para Enami y para Codelco. Eso lo encuentro completamente incomprensible y es incompatible con lo que está haciendo el presidente Boric en Europa, tratando de invitar a esas empresas que en vez de invertir en Australia, que es lo que están haciendo hoy día en litio, vengan a invertir a Chile. Estamos con Bernardo Larraín, expresidente de la SOFOFA, actual presidente del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes. Un poco en esa misma línea, el tiempo vuela.
personalmente, la evaluación que usted hace de la gestión, de la figura del presidente Gabriel Boric, lo digo porque también estamos atravesando una crisis política importante de sus coaliciones, de las dos coaliciones que sustentan el gobierno. ¿Cómo observa usted a la figura de Gabriel Boric? Mira, yo creo que, para partir por lo positivo, creo que ha habido una evolución. Creo que el presidente está evolucionando en función del contexto político, social, económico de Chile con mayor velocidad de lo que lo hace su coalición. Es un primer comentario. No hay duda que está convocando. O sea, como que maduró más en comparación. No quiero atribuirle un fenómeno de maduración, digamos. Creo que en el fondo una persona que está liderando el país y que está adaptándose a las condiciones reales de la economía, de la sociedad, de los desafíos sociales, en fin, y eso es positivo. Ahora, la parte negativa es que eso no logra irradiarlo a su coalición, digamos. Como que va, en el fondo, avanzando en esa evolución, pero luego su coalición arrastra los pies. En el fondo, en temas tan sensibles y políticos como, ¿no es cierto?, la celebración, los 50 años del golpe de Estado, haberse en el fondo, haberse resignado al deseo del Partido Comunista de no abrir ningún debate respecto del rol del gobierno de la Unidad Popular, me parece una muy mala señal. Y no más allá de que haya sido una renuncia voluntaria de Patricio Fernández, en fin, un gobierno que con liderazgo logra en el fondo que Patricio Fernández, que fue designado para ese efecto y que está con esta agenda de abrir la discusión, lo siga haciendo y no genere las condiciones para que termine renunciando. Eso es una capitulación lamentable, que demuestra que la coalición al final está muchas veces roncando más que la voluntad del presidente. Temas interesantísimos porque además la oposición mostró señales de grietas en esta semana, claro, luego de la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Voló el tiempo. Queremos agradecer estos minutos aquí en ADN Hoy junto a Bernardo Larraín, expresidente de la SOFOFA y actual presidente del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Gracias por venir. Gracias por venir. Muchas gracias.